El siguiente trabajo trata sobre el colapso de estructuras por nieve. Las cuestiones a resolver en los casos son el valor de la acción cuando la estructura falla, la localización y esfuerzos en el elemento cuando se produce el fallo, la solicitación que debía soportar según la normativa vigente y la que soporta el perfil escogido por el proyectista, así como la evaluación de responsabilidad de éste y una propuesta de mejora que habría permitido evitar el fallo. El primer caso de estudio trata sobre el mercado de Bauman de Moscú, en Rusia. Como observamos en la imagen, en la madrugada de febrero de 2004 tuvo lugar el colapsamiento de la estructura del mercado de Bauman. Este se encontraba al sudoeste de la capital rusa, Moscú, y como podemos observar en la imagen, actualmente es un parque. El valor de la acción cuando se produjo el fallo, con unos 40 centímetros de espesor de nieve acumulada, con una densidad media de 1200 Nm3, al ser nieve recién caída, la carga superficial de nieve es 48 kg/m3. Como podemos observar en la imagen, abajo a la izquierda, la zona afectada fue uno de los laterales de la estructura, en la que los pilares más solicitados se vinieron abajo provocando una reacción en cadena. La separación entre pórticos de la estructura son 3 metros, así como la altura de los pilares 10 metros, las cargas debido a la nieve 48 kg/m3 y la luz unos 10 metros. Con estos datos de la estructura calculamos los esfuerzos en el evento cuando se produce el fallo, que nos da lugar a un cortante de 720 kg y un momento flector de 7200 kg/m. La solicitación que debía soportar, según la normativa vigente, son unos 68 kg/m3. Para llegar a este resultado, multiplicamos el factor de forma que, al no venir definido en el código técnico de edificación ruso, con un valor de 1, y los factores de valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal, factor de exposición y factor térmico, que explicaremos adelante, obtenemos el dicho valor de 68 kg/m3. Aquí comprobamos cómo el primer valor viene del anexo 5, en el cual encontramos un mapa donde definimos la zona, y en una tabla del código técnico ruso obtenemos el valor de los 0,8 kilopascales, es decir, 80 kg/m3. En cuanto al factor de exposición, tiene un valor de 0,85 debido a que, cumpliendo con las especificaciones del código técnico ruso y teniendo un diámetro de 54 metros la superficie circular del mercado de Bauman, y siendo menor de 60 metros, el valor es el dicho anteriormente de los 0,85. Así como el factor térmico es igual a 1, ya que no está definido en los casos en el código técnico ruso. La solicitación que soporta el perfil escogido por el proyectista parece ser que fue un IPN 80, con unas características de resistencia a flexión de 5 kN/m. Como podemos observar, esta resistencia es menor al momento máximo que soporta en el momento de la nevada. Luego está mal dimensionado por parte del proyectista. La responsabilidad del colapso de la estructura es del proyectista porque, como hemos demostrado anteriormente, la solicitación que debería aguantar por la ley vigente es mayor que la que ocurrió el día del colapso, por lo que no debería haber habido ningún problema y por lo tanto el proyectista no cumplió en el diseño con la normativa vigente. Las propuestas de mejora que habría permitido evitar el fallo proponemos que son una mejora en la eficiencia en el sistema de evacuación de la nieve que ya posee el mercado de Bauman, así como una limpieza de la nieve en los momentos de máxima caída de esta. El segundo caso de estudio trata sobre una nave industrial del País Vasco, España. A continuación, observamos una imagen de la estructura. Esta estaba situada en Orozco, Vizcaya. El valor de la acción cuando la estructura falla
con unos 40 centímetros de espesor de nieve acumulada, con una densidad media de 1200 Nm3, debido a ser nieve recién caída, obtenemos una carga superficial de nieve de 48 kg/m3. El elemento que falló fueron las uniones atornilladas, debido a que después de su colapso, las uniones atornilladas fueron lo único que se vieron afectadas, mientras que los perfiles metálicos que componían la estructura no habían sufrido deformaciones apreciables. Los esfuerzos en el elemento cuando se produce el fallo, conocido las características de la estructura, fueron un cortante de 3.432 kg y un momento flector de 34.320 kg. La solicitación que debía soportar, según la normativa vigente, es de unos 30 kg/m², que es el resultado de multiplicar el factor de forma por el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. Este último valor lo obtenemos de la correspondiente tabla del Código Técnico de Edificación, como podemos observar en la imagen de la derecha. El factor de forma lo podemos obtener en el punto 2 del apartado 3.5.3 del documento básico SEAE, que estipula que para una inclinación menor o igual a 30 grados tiene un factor de forma igual a 1. La solicitación que soporta el perfil escogido por el proyectista, siendo una hipótesis de que el proyectista cumpliera exactamente con la ley vigente, es de 30 kg/m², con un momento máximo de 10.725 kg/m². La responsabilidad del colapso de la estructura no es del proyectista, porque como hemos mostrado anteriormente, la solicitación que debería aguantar por la ley vigente es menor que la que ocurrió el día del colapso, por lo que el problema fue debido a una nevada inusual. El proyectista cumplió en el diseño con la normativa vigente. Proponemos una mejora de eficiencia en el sistema de evacuación de la nieve, que consiste en la instalación de un cable calefactor en la superficie de la cubierta de la nave industrial, para así evitar la acumulación excesiva de nieve en nevadas intensas. Caso Droguería CVS del Bronx de Nueva York. Nuestro caso tiene lugar en Nueva York, en los Estados Unidos, concretamente en el Bronx. Situado en la 617 de la avenida Burke se encontraba la droguería CVS, la cual, un día de febrero de 2014, debido a las cargas de nieve que se encontraban en su tejado, este mismo se vino abajo. El valor de la acción cuando la estructura falla, como podemos apreciar en la imagen, tenemos un espesor de nieve de unos 25 centímetros aproximadamente. Con estos 25 centímetros podemos decir que el valor de la acción de la nieve acumulada vendrá dada por la fórmula que podemos apreciar en la imagen y será de unos 0,68 kilonewtons por metro cuadrado. El valor de la densidad ha sido hallado con la siguiente fórmula que podemos encontrar en la International Code Building de los Estados Unidos, donde PG es un factor de nieve en superficie que hallaremos según mapa. En este mapa, como podemos observar, encontramos que la zona donde se produce el desplome por nieve tenemos un PG de 25 libras por pulgada cuadrada. Pasado a kilonewton metro y con las pertinentes conversiones de unidades, nos da un valor de densidad de la nieve de 2,72. Localización del elemento que falla. Como podemos apreciar en la imagen, los elementos que fallan son los centros del tejado. Este tejado estaba soportado por unas cerchas de tipo Warren con montantes que fallaron por los elementos centrales del cordón superior. Para calcular los esfuerzos en el elemento cuando se produce el fallo, tenemos una separación entre pórticos de 1,3, una altura de pilares de 5,45 metros, unas cargas previamente calculadas de 68 kilogramos por metro cuadrado y una luz de 34 metros. Con estos datos hallamos un cortante de 1.500 kilogramos y un momento flector en el centro de la cercha de 51.095,2 kilogramos por metro. Para calcular la solicitación que debía soportar según la normativa, empleando el International Code Building, nos tenemos que ir a la norma ASCE 705. Viene dada por la fórmula que podemos ver en la imagen. Los coeficientes son el coeficiente CE, factor de exposición, en nuestro caso 0,9 debido a que es una zona totalmente expuesta, el coeficiente térmico que será de 1, ya que en nuestro caso no está incluido en la tabla,
y el factor de importancia I, que corresponderá a 1,1, ya que nuestro edificio posee un gran aforo. Con todos estos datos obtenemos una carga de 0,83 kN por metro cuadrado. El perfil que emplea el proyectista parece ser un IPN 140, cuyas características nos proporcionan unos valores de canto y inercia que nos dan unos valores de cálculo de módulo resistente 81.800 milímetros y una resistencia de flexión de 310.000 kilogramos por metro. Esta nos da una resistencia mayor al momento flector que soporta. Luego el proyectista diseñó bien la estructura. Evaluando su responsabilidad, aunque la estructura se derrumbó con menos nieve de la que debía aguantar según la norma, el proyectista sí diseñó las cerchas con un perfil que parecía soportaba las cargas. Pero hay otro fenómeno que debemos comprobar. En concreto fue la nieve derretida la que se coló por algunas pequeñas grietas del tejado, produciendo así debilidades en la estructura que hicieron que se viniera abajo, combinado con la antigüedad del edificio construido en 1960. Como propuesta para mejorar la estructura, podría haber servido para evitar el colapso la introducción de columnas de soporte en la estructura, ya que se trataba de una estructura sin estas que permitían un mayor espacio en su interior a costa de debilitar la estructura. Esto hubiera permitido repartir en mayor medida el peso de la sobrecarga y hubiera evitado el incidente. También, para combatir el fenómeno de la nieve derretida, se debía haber limpiado los tejados para no permitir la acumulación de nieve, tal y como recomendó el gobierno de Nueva York a los ciudadanos a causa de las fuertes nevadas que se produjeron en la época. Caso Triton Technologies. El siguiente caso estudiado se trata de una nave industrial propiedad de Triton Technologies, dedicada a la venta de aparatos electrónicos. Se encuentra situada en el 35 de la calle Road, Easton, Pensilvania, en Estados Unidos. La estructura colapsa en la zona contigua a la fachada, debido a que la carga producida en la cubierta es tan grande que los pilares se ven demasiado solicitados y comienzan a pandear hasta producir el colapso, haciendo que la fachada se venga abajo. Como el edificio se encuentra situado en los Estados Unidos, la normativa aplicable es la ASTE 705, normativa para el diseño de cargas de edificios y otras construcciones. Para la zona en la que se encuentra ubicada esta planta, la carga de nieve mínima que debe soportar la construcción es de 35 libras por pie cuadrado. La densidad de nieve viene determinada por la fórmula I es igual a 0,426 más PG más 2,2, siendo I densidad de nieve, PG la carga mínima determinada por la norma, dando un resultado de 2,91 kN por metro cúbico. Calcularemos la carga real PR con la fórmula descrita, siendo m la altura en metros de espesor de nieve. La solicitación mínima de carga para tejados planos descrita en la normativa viene determinada por un factor de importancia, un factor de exposición y un factor térmico. Tras realizar los cálculos oportunos, obtenemos una solicitación mínima de 115,95 kg por metro cuadrado, que es inferior a la carga real obtenida de 145,7 kg por metro cuadrado. La zona que sufre las consecuencias del colapso es la delimitada en la fotografía. Tras los cálculos descritos anteriormente, llegamos a la conclusión de que el proyectista cumplió con la normativa vigente, quedando exento de responsabilidad sobre el fallo de la estructura. Para evitar que esto se vuelva a producir, proponemos dos alternativas. Una sería la instalación de calefacción en la cubierta, que derretiría la nieve evitando su acumulación. Y otra solución sería realizar un mantenimiento esporádico consistente en eliminar la nieve acumulada
de forma manual con palas.